Ok, bueno, pues vamos a continuar la, de la sesión pasada. Habíamos dicho que en la sesión pasada habíamos explicado pues el origen del milagro mexicano, ¿no? Indicando que México había crecido pues a un ritmo, podríamos decir prácticamente desde 1940 aproximadamente, eh, hasta 1970, más o menos como al 4%, que era mucho, ¿no? Teniendo algunos momentos, algunos años de un incremento muy grande, 11, 12%, algo que México no había experimentado. Habíamos dicho que un desarrollo previo había sido el del porfiriato, pero la diferencia era que el porfiriato pues había mantenido a la mayor parte de su población en la pobreza y que en este caso, digamos, el milagro mexicano estaba basado en una política proteccionista, donde le importó mucho el desarrollo del mercado interno. Entonces, bueno, pues los resultados van a ser latentes. También habíamos comentado algo muy, muy importante, que era que gran parte del milagro mexicano, del desarrollo de instituciones que vamos a tener en ese mundo, en ese México de la posguerra, se va a deber a la expropiación petrolera, ¿no? Se va a deber a que el petróleo, pues, era de la nación y los recursos que daba su venta, pues bueno, pues iban a dar una cantidad de posibilidades en que se habían construido hospitales, escuelas, universidades, puertos, ¿no? Una serie pues, de cosas. Se había mantenido, se había engrosado el aparato burocrático del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, gran parte de la bonanza económica que se va a conocer como el milagro mexicano viene de este momento de la expropiación petrolera, ¿no? De la creación de Pemex. No es gratuito que, pues bueno, las personas que hayan vivido la década de los 70 comprendan la importancia que es mantener Pemex, modernizar a Pemex. Y bueno, estamos viendo poco a poco pues su rescate. Esperemos que el presidente pues logre, ¿no? Este proyecto que sería muy, muy importante porque sería la palanca, de nuevo, sería la palanca de desarrollo económico por varias décadas, ¿no? Pero bueno, eh, aquí tenemos a Lázaro Cárdenas y Francisco J. Mújica. Aquí les voy a pasar una serie de imágenes para ir mostrando el por qué fue importante este periodo de la historia de México, el México de la posguerra, ¿no? Eh, Se crearon, digamos, una serie de instituciones que estaban respaldadas en los derechos constitucionales que el pueblo mexicano había ganado en la revolución. ¿Ok? Si bien de la Revolución Mexicana podemos recordar con un muy buen gusto o con un muy buen sabor de boca a Emiliano Zapata, podemos recordar a Francisco Villa, podemos recordar a muchos otros, al general Felipe Ángeles, etcétera, etcétera, pues somos como mexicanos, somos un poco ingratos con los revolucionarios que nos dieron la Constitución del 17, porque la Constitución del 17 es la que le va a orientar toda la movilización social, la movilización política de décadas posteriores. Cuando vemos después de la Constitución del 17 movimientos, por ejemplo, en la década de los 30 o en la década de los 40, exigiendo tierra, lo están haciendo desde el marco de los derechos constitucionales. En la Constitución se mostraba o se daba la posibilidad del derecho a la tierra, de la creación de ejidos, de reparto agrario, de la limitación de los latifundios, o en otras palabras, de las haciendas, ¿no? En el ámbito urbano permitía la sindicalización, concretaba derechos laborales muy importantes, desde los que en la actualidad nos parecerían muy básicos, ¿no? Como que te paguen con moneda nacional, que te paguen con moneda circulante,
¿no? Que se acaben esas tiendas de raya. Desde que, por ejemplo, el patrón o la empresa tenga responsabilidad sobre alguna lesión que algún trabajador tenga en su proceso de trabajo, ¿no? Y otro tipo de conquistas laborales que van a venir después, ¿no? El aguinaldo, vacaciones, todo ese tipo de cosas que pareciera que ya poco a poco se fueron enterrando en los baúles, ¿no? Del pasado. Pero bueno, afortunadamente se están un poco rescatando. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Es a esto que les digo, ¿no? ¿Cómo era ese México? El México postrevolucionario dio derechos y guió la acción social. Muchas de las instituciones que se van a crear basados en los ingresos petroleros y después la bonanza económica de la posguerra que va a experimentar México, va a posibilitar que se generen instituciones, pero instituciones que están amparadas, que tienen un sentido basado en la Constitución del 17. A pesar del PRI, a pesar de la corrupción, a pesar de muchas cosas del autoritarismo, del conservadurismo en la sociedad y principalmente en la clase política de la época, la Constitución va a otorgar un marco de acción política, de acción estatal muy, muy establecido. Que bueno, pues se va a sostener prácticamente hasta la llegada de los neoliberales, ¿no? Dentro de estas instituciones que se crean por la bonanza económica, pero también, digamos, porque existen los derechos constitucionales, vamos a tener dos instituciones. Primero nace el IMSS, ¿no? Todo el mundo conoce el IMSS. Todo el mundo conoce también las penurias que en la actualidad tiene el IMSS. Todo el mundo también conoce el ISSSTE. Tal vez de aquí no todos tengan ni IMSS ni ISSSTE, pero bueno, eso se lo debemos a los neoliberales, ¿no? Pero bueno, fueron instituciones creadas muy, muy importantes. Tengo entendido que el IMSS se hace copiando el modelo médico del Grupo Monterrey, de estos empresarios norteños, ¿no? Y se va a crear durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Años después se va a crear el ISSSTE, ¿no? Para trabajadores del Estado. Pero vean, al final son instituciones que amparan derechos. Son instituciones que se generan como legado de la revolución y principalmente del constitucionalismo revolucionario. La UNAM, claro, no se viene de sus orígenes, sus raíces de muchos siglos atrás, pero sabemos que en el México postrevolucionario es cuando se le da la autonomía y, claro, después de la Segunda Guerra Mundial se va a proyectar, se va a construir, habíamos dicho durante el Milagro Mexicano, ciudad universitaria, ¿no? Vean la bonanza económica que logramos, que experimentamos en este país, que nos pudimos dar el lujo de casi en la nada, en el peor terreno posible, en los peores predios posibles, digamos, para un arquitecto, para un ingeniero. Bueno, pues allí se fundó lo que es una ciudad para universitarios, una ciudad para jóvenes, sacando a las facultades de principalmente el centro de la ciudad, ¿no? Esos edificios viejos, esos edificios coloniales, edificios que muchos de ellos habían sido cuarteles militares, que habían sido edificaciones religiosas originalmente, van a extraer a todos los estudiantes de allí y los van a meter al sur de la ciudad, ¿no? Pero vaya, podemos entender incluso que hay estados de los Estados Unidos que no lograron desarrollar complejos universitarios de ese tamaño. Eso nos hablaba, ¿no? De la importancia que tenía o que tuvieron esos años del Milagro Mexicano. Muchos años después, también se van a crear CCHs y colegios de bachilleres. Eso va a ser en la década de los 70. Ahorita vamos a ver qué cosa es lo que sucede en la década de los 70. Pero estas imágenes están referidas a momentos previos al neoliberalismo.
pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó cuando se agota el modelo del milagro mexicano a finales de la década de los 60, concluyendo el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y los posteriores gobiernos? Hay un lapso de 12 años, prácticamente de 12 años, entre el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y el de Miguel de la Madrid, el primer neoliberal, ¿no? Estos dos gobiernos van a ser importantes para poder comprender el agotamiento del modelo de que desarrolló el milagro mexicano y el inicio del neoliberalismo, ¿no? Ahorita lo vamos a ir explicando. En este sentido de una economía protegida, como fue la del milagro mexicano, en una economía planificada, dirigida por el Estado, donde, claro, se permitía la acción de la iniciativa privada. No va a ser para nada lo que las pesadillas de los panistas nos dicen, ¿no? Que era un Estado casi estatista, autoritario completamente, que agotaba la iniciativa privada. No. O sea, el gobierno de la posguerra en México sí permitió la iniciativa privada, pero también desarrolló instituciones estatales, ¿no? Que se van a ir generando y que van a tener un momento dorado para la década de los 70, ¿no? Entonces, vean, es importante comprender qué es lo que sucede en la década de los 70 en México para entenderlo, vuelvo a decir, el agotamiento del modelo del milagro mexicano. Y con eso va lo de la industrialización. ¿Se acuerdan que la sesión pasada yo empecé la intervención comentándoles que desde mi punto de vista era un mito que los tratados de Bucareli habían condenado a México a no desarrollarse industrialmente o a no modernizarse? Para mí eso es un mito. Un documento no puede condenar a un país al subdesarrollo. Más bien serían otras cosas, ¿no? Les había dicho que el de los puntos más importantes que tengo entendido de los tratados de Bucareli más bien implicaban la no aplicación del artículo 27, y eso se rompió con Lázaro Cárdenas cuando expropia el petróleo. Entonces, más bien hay otras razones, son estas las razones por las cuales el desarrollo y la modernización de México se rompe, se interrumpe, que va a ser la década de los 70. Ahorita vamos a eso, ¿no? Pero vean, paradójicamente pareciera que la década de los 70 es algo interesante porque crearon instituciones y se ampliaron los derechos, las conquistas laborales, pero también fue el momento de agotamiento de un momento de bonanza económica. Entonces aquí pareciera que hay una realidad contradictoria, ¿no? Es una realidad que usualmente la gente no nos logramos explicar y por lo tanto se nos puede olvidar muchas cosas, ¿no? Dan, tal vez algunos recuerden, ¿no? Estas instituciones, los que rondamos los 40 años o más, pues bueno, pues claro, vamos a comprender que era Conasupo. Cuando era niño me acuerdo que eran tiendas ya muy descuidadas cuando yo era niño, ¿no? Para los años 80. Eran tiendas donde la gente de las colonias populares de las ciudades, mínimo en mi caso de la Ciudad de México, allí por la delegación Venustiano Carranza, nos llevaban a esas tiendas y bueno, a mí me gustaba mucho ir a esa tienda a comprar azúcar, porque eran unas bolsas de kilo, pero unas bolsas que todas estaban rotas, ¿no? Todas estaban llenas de agujeros y pues era muy mal servicio, pero a mí de niño me gustaba subirme a esa montaña como de bolsas de azúcar para buscar una que no estuviera tan rota, tan llena de orificios. Ah, eras tú. No sé si alguien quería comentar algo allí. Creo que todos, digamos, podemos llegar a tener recuerdos de esa época, claro, los que hayamos vivido los años 80 con cierta conciencia de niños, ¿no? Era muy difícil. Vean, el gobierno incluso hasta tenía el monopolio de la venta de la leche. Claro, había gente que podía tomar
leche Hershey, ¿no? Que ya empezaba a aplicarse en la década de los 80 en México, leches de marcas particulares, etcétera, etcétera. Sí, podía llegar a tomarlo, a comprarlo, pero al final el que era el proveedor de esta empresa era el mismo gobierno. Ok. Entonces, vean, estamos hablando, José ha ingresado, pues ya puse, como que José no se decide a entrar o no entrar. Ok. No, pues ya se trabó esto. Está diciendo que si José, que si lo admito, y le pongo que sí. ¿Quién me dijo José? Sí, José. José, aquí estoy. ¿Se oye mi voz? Ah, ok, sí, 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 ya, perfecto. Es que me llegaron Estamos. varios anuncios de que, no, aquí hay otro José. Varios No, anuncios que quería entrar, no, lo pero, que pasa es que entramos por teléfono y la computadora está muy inestable. ah, Entra, sale. exactamente. Ah, bueno, es que Pero ya estamos por me teléfono. está saliendo anuncios o mensajes de que lo admita. Y ya cuando lo admito, vuelve a mandarme otro mensaje. Entonces, a lo mejor es por eso, ¿no? Que está intermitente su internet. Ok. Bueno, entonces, les estaba comentando, ¿no? Sobre esta situación. ¿Cómo era México antes de los neoliberales, Sí. ¿no? Y más que nada, cómo fue la transición entre el desarrollo estabilizador, la política económica que se conoció o que enmarcó el milagro mexicano y ese periodo de la década de los 70 que nos va a explicar muchas cosas. Entonces, bueno, vean, entre los 60 y los 70 se van a crear un montón de instituciones que nos habla de la acción del Estado. Vimos en la misma. Sin el petróleo hubiera sido muy difícil generar todo esto, ¿no? Y mantenerlo. Ruta 100, no sé si alguien se acuerde de qué era la Ruta 100. Esa va a desaparecer con Salinas de Gortari, si no mal recuerdo, ¿no? En la década, a principios de la década de los 90. No, ni la conocimos entonces. Ya no te hagas como el joven. O sea, ahora resulta que todos tienen 20 años, ¿no? No, creo que no. Ruta 100 era muy importante, pues era un monopolio público, era una empresa del gobierno de la Ciudad de México que controlaba todo el transporte, ¿no? Todos los camiones de la Ciudad de México eran Ruta 100. Claro, ahorita vamos a ver, ¿no? Porque también la gente que vivió la Ruta 100 en la década de los 80 puede atestiguar pues una serie de deficiencias muy grandes, ¿no? De estos sistemas públicos. Pero bueno, la CONASUPO, regresando a la CONASUPO, sí, si bien era deficiente en sus servicios hacia el cliente, era el único medio de contención que existía entre los campesinos para que no cayeran en la miseria. La CONASUPO estaba muy ligada a todo un esquema del campo que se había desarrollado desde la década de los 50, 60, etcétera, etcétera, ¿no? Que habían seguido, que habían continuado, por ejemplo, con el precio de garantía. Precio de garantía que se funda en México con el cardenismo y que muchos años se va a quedar aquí, en el campo mexicano, ¿no? Y que actualmente Andrés Manuel López Obrador rescata de la historia y vuelve a meter, lo vuelve a aplicar. ¿Qué es esto del precio de garantía? Pues es que los campesinos, antes de sembrar maíz, frijol o cualquier otro alimento, antes van a celebrar un contrato, pero en este caso con el gobierno. Y el gobierno le va a fijar un precio de compra de su producción. Entonces, así el campesino, a lo mejor, o sea, no se volvía rico el campesino, pero tenía seguro un ingreso. Sabía
que cuando estuviera la producción de maíz o de frijol, tomando estos dos ejemplos, si el precio se venía abajo, entonces no iba a salir perdiendo porque estaba garantizado el precio de la compra, ¿no? O estaba garantizada la venta a un precio fijo. Entonces, este precio de garantía, pues le daba certidumbre a los campesinos. Les digo, no los hacía ricos, no los hacía millonarios, pero sí podían mantener a su familia, la mayor parte de los campesinos, y podían contener a la población del campo en las propias comunidades. Cuando desaparece el precio de garantía y viene una modificación del artículo 27 con Carlos Salinas de Gortari, es cuando explota, digamos, toda la movilidad en el campo, ¿no? Y tienen que venir a la Ciudad de México, a Ciudad Juárez, a Tijuana, a Monterrey, o se tienen que ir a Estados Unidos. En la crisis del 95 se piensa que 1 millón de personas tuvieron que mudarse, tuvieron que migrar hacia otras partes. ¿Qué fue lo que contenía el campo mexicano? El precio de garantía. Porque además, el mismo gobierno tenía una empresa de fertilizantes, Fertimex, ¿no? Que le daba a los campesinos fertilizantes. Entonces, a los campesinos se les podía dar crédito, se les daba fertilizantes y además se les aseguraba con el precio de garantía. ¿Qué hacía el gobierno cuando compraba toda la producción en el campo de los campesinos que querían entrar a este programa, que además eran un montón? Pues bueno, llevaba esos alimentos y los vendía en las tiendas con azúcar. Si se fijan, es el mismo esquema, muy parecido a las tiendas Segalmex que Andrés Manuel López Obrador está creando. Me parece que el próximo año van a crearse un par, bueno, no sé cuántas, pero creo que sí van a ser, no sé si varios cientos de tiendas en el país, ¿no? Pero es el mismo esquema en términos generales, ¿no? De la CONASUP. Esto que posibilitaba, pues, que los precios de los alimentos estuvieran bajos, que muchos de los alimentos que consumía el mexicano fueran producidos aquí, que los campesinos se mantuvieran en sus comunidades, muchos de ellos, la mayoría de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo empezó a cambiar. Vamos a seguir un poquito con las imágenes. Todo empezó a cambiar. Vamos a ver primero las imágenes y después ya vamos con las explicaciones. No podemos entrar a ver. ¿Alguien reconoce a estos 3 personajes? Porque es Durazo, Fidel Durazo, Velázquez y el del medio no sé quién es. Fidel Velázquez, el de la derecha, muy bien. Y el del medio no sé. Durazo. El del medio, ¿alguien conoce al del medio? Estuvo muchos años en la cárcel. Antes de Romero Champ. Napoleón. No. Laquina, Joaquín Hernández Galicia. Joaquín Hernández Laquina, líder del sindicato de petroleros. Cuando Salinas de Gortari lo mete a la cárcel es cuando pues, se va a ir consolidando el liderazgo de Romero de Champ. Este individuo igual de corrupto, ¿no? Peor. Podríamos decir, bueno, sí, claro. Corrupto igual, pero sí, claro. Es que los neoliberales no tuvieron ningún freno. Eso fue el problema. Vean, Claro. para comprender el agotamiento del milagro mexicano, podemos entender muchas cosas. Ahorita vamos con las razones, podríamos llamarle estructurales. Pero no podemos descuidar esto. No podemos descuidar que los gobiernos del PRI, los gobiernos de la posrevolución, tuvieron, hasta antes de los neoliberales, tuvieron una realidad compleja. ¿En qué sentido? Si bien estaban cristalizando muchos
artículos de la Constitución se estaban basando en la misma Constitución. No podemos entender toda esta obra sin una contradicción que llevaban al interior. Por un lado, muchas de estas obras, desde los SHs, bachilleres, la UAM, las demás, FES, Acatlán, Zaragoza y todas estas, muchos logros, digamos, de la UNAM, el IMSS, el propio, varios sindicatos, Infonavit, etcétera, etcétera. Todo eso no se puede comprender sin la presión de los trabajadores, de los movimientos, etcétera, etcétera. No podríamos comprender, por ejemplo, la existencia de la UAM o de CCHs y bachilleres sin el 68 y sin los movimientos estudiantiles posteriores. Paradójicamente, van a tener una realidad y esto va a ser algo muy claro en los gobiernos priistas antes del neoliberalismo. Van a tener una realidad ambivalente, le podemos decir, o contradictoria. Por un lado, se plasman varios de los artículos constitucionales y por el otro lado también son métodos de control social. Hay algunos de los que estudian sobre guerrilla en México de la década de los 70, incluso mencionan que una de las razones de generar este tipo de espacios, pues claro, era para crear una forma de contener a la generación del 68 y posteriores que estaban muy molestas y que necesitabas, digamos, una forma de cuajar, de concentrar en ciertas instituciones. Era una generación que iba a experimentar esto. Ahorita vamos a ver por qué también había una intención económica. Pero es importante saberlo porque de repente nos podemos hacer pelotas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Peña Nieto ganó? Era el mantra que la gente repetía y que muchos lados repetían y muchos sindicalistas. Mira, yo vi sindicalistas del ISSSTE, sindicalistas de Telmex, sindicalistas del sindicato de cultura, bueno, que ahorita que es de cultura, lo que era del Instituto de Antropología e Historia. O sea, gente por otros lados, en el momento de la campaña del 2012 que decía, el PRI roba, pero dejaba robar, ¿no? Por ahí va. Pero también consideraban que el retorno del PRI era el retorno de ese PRI que creaba, que generaba, a pesar de la corrupción. Vean a qué grado nos habían colocado los neoliberales y 2 sexenios de panismo, y la gente prefería a estos que robaban, pero que dejaban algo. Era lo que estaban planteando, o por ejemplo, una sindicalista que yo conocía del ISSSTE, te decía, bueno, pues al final, pues yo espero poder meter a mi hija al sindicato, y con los panistas no lo voy a lograr. Entonces, yo espero que con los priistas se me haga. Entonces, bueno. Ahí está, sí, era como la apuesta de muchos en el retorno del PRI. ¿Por qué se viene abajo el PRI de Peña Nieto? Pues porque regresa con las mismas mañas que los panistas, ¿no? En realidad no regresaron los priistas de la década de los 70. Bueno. Tenemos casos extremos, ¿no? Aquí nada más les coloco estos. Los vamos a dejar aquí y ahorita vamos a regresar. Vamos con la explicación económica. Vamos con la explicación económica del agotamiento del milagro mexicano. Todos ubican lo que es o lo que fue el pozo petrolero de Cantarell, ¿verdad? Sí. Bien importante. Vean, vamos a ver dónde está.
quiero mostrarles esta, la que igual vimos la sesión pasada. Habíamos dicho que de la década de los 40 hasta 1980, si se fijan, hay prácticamente es un ascenso del Producto Interno Bruto. Es donde sacamos que crece el país casi 4% anual, ¿no? Como promedio. ¿Sí? En 1970 va a suceder algo a nivel internacional. En 1970, la economía de los Estados Unidos empieza a contraerse, empieza a tener problemas. ¿Por qué? Recordemos, termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene una economía toda perfilada hacia la guerra y la tiene que orientar hacia otros lados. Y la nueva dirección va a ser la reconstrucción de Europa y posteriormente de Japón. Y de allí, pues, volverse la potencia mundial. Es una potencia que da créditos, que vende industria pesada, que vende mercancías, que vende autos, que impuso el modelo petrolero alrededor del mundo, sustituyendo el modelo del carbón, que era el europeo. Entonces, vaya, es muy, muy importante estos años de bonanza. Y que a México le había ido bien, pues porque habíamos atado nuestro destino económico al de Estados Unidos. Pero para la década de los 70, habíamos tomado el ejemplo de los autos, ¿no? Para la década de los 70, Alemania ya tiene la Volkswagen, que mínimo le está peleando el mercado regional europeo, ¿no? O alemán. Francia ya también desarrolló su propia industria. El norte italiano también desarrolló su propia industria. Inglaterra ya también la desarrolló y Japón ya está también con todo, perfilándose hacia la revolución de la electrónica, ¿no? Alemania y Japón se meten todo con la electrónica. Por eso para los años 80, pues Japón se vuelve como el modelo a seguir, ¿no? Del resto del mundo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos empieza a agotar el modelo de la posguerra. Ya no vende lo mismo, ya no solicitan los mismos créditos, entonces empieza a bajar su actividad industrial. ¿Qué es lo que pasa con México? Pues claro, a México ya no nos compran tantos productos mineros, no nos compran tantos productos agrícolas, productos que como antes, como el petróleo que vendíamos, también empieza a bajar. Entonces empieza a haber todo un deterioro. Para la década de los 60, según algunos economistas, empiezan a plantear algunos industriales y funcionarios de gobierno que el país se tiene que abrir al mundo. Que si Estados Unidos ya no podemos colocar tantos productos que le estamos vendiendo, pero ya no lo podemos colocar en el mercado norteamericano, entonces que busquemos otros mercados. En ese momento es Europa o es Japón. Y tenemos, digamos, un impulso industrial importante. Una industria de la transformación, como se le conoció, que bueno, que para los niveles de México eran importantes y se podía llegar a competir en algunos sectores, ¿no? El momento de la apertura económica tenía que haber sido a finales de la década de los 60, donde la economía mexicana todavía llevaba un impulso. E incluso el gobierno de Luis Echeverría lo empieza a contemplar en primera una serie de planes, por ejemplo, de control de presupuesto, o sea, no gastar tanto, reducir los gastos del mismo gobierno. Por el otro lado, empezar a buscar otros mercados. Eso ya está ¿Cómo? como fantasías. No, estoy bien. Ok. Y bueno, se empiezan a buscar otros mercados. Y vaya, algunos economistas dicen que era posible buscar. Pero ¿qué es lo que pasa? En 1971,
Iniciando el sexenio o el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se descubre Cantarell. Es un pozo descubierto por un pescador. Ahí está en las costas del Golfo de México, ¿no? Allí por Campeche o Tabasco, no me acuerdo de dónde era este pescador, y encuentra pues una mancha, ¿no? de petróleo, pues es peligroso. Imagínense que se prenda o algo así, pues entonces aquí hay algo que está sucediendo. Bueno, lo reportan, empiezan las investigaciones, pues quién tiró petróleo, ¿no? Hubo un accidente, ¿qué pasó aquí, no? No, pues se van dando cuenta que está brotando petróleo del fondo del mar. Claro, no era una zona tan profunda en el Golfo de México. Entonces, vaya, esto se vuelve una noticia muy, muy importante, ¿no? El gobierno mexicano, vean, tuvo la opción de abrirse al mundo y buscar mercados y mantener una industria vigorosa y una industria donde se perfilaran a la venta al exterior o hacia el exterior. Pero el gobierno mexicano, cuando encuentra petróleo, decide más bien impulsar el petróleo. Cosa que pareciera de entrada que no era nada malo. Andrés Manuel llega como presidente y decide impulsar el petróleo. O sea, de entrada no suena nada mal. El problema de Echeverría es que va a impulsar todo esto, todo Cantarell lo va a impulsar desde el endeudamiento. Si la economía de México estaba en una situación delicada, pero todavía salvable, la decisión de perfilar toda la economía mexicana hacia el petróleo por medio del endeudamiento, de la adquisición de créditos al exterior, pues entonces es aquí donde complica todo, absolutamente todo. En el plano político, ¿qué tenemos? Cuando empiezan a suceder problemas, para la década de los 70 vamos a tener una insurgencia sindical, ¿verdad? Los trabajadores se empiezan a despertar, se empiezan a organizarse. La generación del 68 ya hizo lo propio. Algunos que abandonaron la universidad, otros que continuaron desde ideas, digamos, radicalizadas. Después del 68, pues cualquiera se iba a radicalizar. Algunos se fueron a comunidades, otros se fueron a las fábricas, etcétera, etcétera. Se volvió como una diáspora, ¿no? La generación del 68. Y en la década de los 70 tienen un abanico muy grande de opciones. Desde los más, yo pensaría, minoritarios que optaron por la vía armada para la década de los 70, hasta otras personas que van por la vía legal, pero no partidista, sino a organizar sindicatos o organizar organizaciones de base, ¿no? O de masas también. Entonces, vean, el gobierno tiene una situación delicada en la economía a principios de la década de los 70. El modelo que llevó al milagro mexicano se agotó porque Estados Unidos empezó a requerir menos productos mexicanos. Por el otro lado, teníamos la opción de abrirnos al mercado extranjero o al mercado exterior, cosa que Cantarell lo va a frenar. Y por el otro lado, el gobierno decide impulsar, digamos, Cantarell con endeudamiento. Porque no es nada más colocas las plataformas de extracción que son caras, ¿no? Sabemos que aún ahorita son caras. Bueno, no es nada más eso. Es crear toda una infraestructura. Los barcos que van a llevar el petróleo hacia las costas, necesitas refinerías, necesitas centros de almacenamiento, necesitas medios de transporte, vaya, hasta las pipas para poder movilizar la producción petrolera, ¿no? Y sus derivados. Entonces, bueno, vas con Estados Unidos y como es México y México tiene una economía importante, dice, claro, sí, no importa, no importa. Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional, empieza a prestar dinero. ¿Qué es lo que queda como prenda? Pues claro, los ingresos petroleros, los futuros ingresos petroleros. Pues va a estar súper bien.
va a empezar a producir hasta 1979. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno, para callar las críticas del 68 y después del halconazo, para frenar la caída económica, adoptan una versión keynesiana bastante chafa, ¿no? De el Estado tiene que intervenir. Entonces, en vez de hacer que las industrias, que la burguesía mexicana se volviera dinámica y buscara más mercados, echaron atrás todos los planes para abrir la economía mexicana. Y dijeron, bueno, vamos hacia una planificación y una intervención mayor del Estado a la economía. Y aquí sí, la intervención y la planificación económica priista de la década de los 70 va a ser sinónimo de corrupción, de mucha corrupción. Vean, estos solamente son algunos datos, ¿no?, que les traigo. Se crea bachilleres en 1971, digo, CCHs, bachilleres en el 73, la UAM en 1974. La UNAM creció algo increíble, todo su presupuesto. Vean, la burocracia pasa de 600,000 en 600,000 a 2,200,000 personas. Muchas de ellas por medio de empresas que se compraron. La lógica era, y digo, es una versión bastante extraña de keynesianismo, ¿no? Pero bueno, la lógica era, el chiste es mantener la capacidad de compra de la gente, ¿verdad? Y entonces a México, a la economía, al mercado interno, no le conviene que una empresa cierre, que el dueño se declare en bancarrota y cierre. ¿Por qué? Pues sus trabajadores se van a ir al desempleo. Muchas empresas que van a quebrar, que se declaran en quiebra, el gobierno las compra para seguir manteniendo a los trabajadores. Estos trabajadores ahora ya no van a ser trabajadores de una empresa particular, sino de una empresa de gobierno. ¿Vean? En esta década de los 70 se empiezan a comprar empresas. El gobierno pues va a engrandecerse, ¿no? Se va a ensanchar. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Vamos de una vez. Vamos a ver. ¿Dónde están los ejemplos? No sé dónde los... Aquí está. Espera, esto. Vamos a ver este ejemplo. No sé si se escucha. Ahorita ustedes me avisan. Sí se oye. ¿Sí se escuchan? Sí. 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 Ay, pero adelante. Ahí está. XHDF, Red Nacional 13, Imevisión. Vean, el gobierno compra canales, desarrolla un sistema público de televisión. Una idea que podría parecer buena, sí, claro. Imevisión se va a vender con los neoliberales, ¿no? Con Salinas de Gortari y se funda TV Azteca. Pero hay que considerar que esto se hace en una economía que está en crisis y es una economía que está endeudándose con el extranjero. Entonces, es allí donde ya cambia como la percepción de las cosas. Siempre quiero saber más. Por eso voy a la escuela. Nuestros técnicos empleados, operadores y funcionarios continúan estudiando en alguna de nuestras escuelas de capacitación tecnológica o en nuestro centro de investigación y desarrollo. ¿No me interesa prepararme para poder servir mejor?
Chabelo, ¿no? Haciendo los comerciales de Teléfonos de México, cuando era del gobierno Teléfonos de México, ¿no? Era una empresa que, esto es polémico porque los economistas del neoliberalismo dicen que estas empresas no funcionaban, que económicamente eran un desastre. Falso. Qué casualidad que cuando se privatizan en la década de los 90 generan grandes fortunas. Así es. Sí, ¿no? Es una contradicción. No, no es contradicción, es una falsedad. Los neoliberales son mentirosos. Sí, después vemos el por qué mintieron, ¿no? Pero claro, o sea, y empezaron a generar muchos mitos que se fueron repitiendo, muchos mantras que en la década de los 90 se volvieron hegemónicos, como que toda empresa de gobierno es corrupta o toda empresa de gobierno es ineficiente. Aguas. Ahorita vamos con eso, ¿no? La aventura es tuya con la nueva Vimex Aero Super Glass. Aero Super Glass, más ligera y más veloz. Aero Super Glass, que vive la El gobierno tuvo hasta una empresa de bicicletas. Pero todo esto lo podemos entender en este esquema. ¿Por qué el gobierno se va a soltar el chiste? Es que vean, aquí pues se extralimitaron. 2.200.000 trabajadores, gente que cada quincena está pidiendo. En problemas económicos, con una generación emanada del 68, radicalizada o mínimamente que te exige democracia, apertura democrática, una sociedad que cada vez está notando que las cosas no van bien, el gobierno va a optar por la intervención. Pero la intervención por medio del endeudamiento. ¿Cuál es la apuesta arriesgada de los gobiernos de Echeverría y de López Portillo? Que funcionara el petróleo. Cuando empieza a producir, ¿no? López Portillo es cuando dice, bueno, mexicanos, prepárense para administrar la abundancia. Vamos a tener un chingo de petróleo, un montón de dólares. ¿Perdón? Ajá. Un problema, un montón. Entonces, no hay ningún problema. Pero vean, es una apuesta bananera, en realidad, ¿no? Me parece increíble que pudieran hacer esto. Claro, el caso mexicano no fue el único. En América Latina, todos, excepto Cuba, todos los demás cayeron en la misma. Porque claro, había un plan, desde mi punto de vista, un plan muy, muy bien estructurado del Fondo Monetario Internacional de cómo convences, ¿no? De una apertura de los gobiernos nacionales hacia el neoliberalismo, hacia el mercado mundial, pues claro, los tienes que llevar a la bancarrota. ¿Y cuál es una de las primeras medidas para llevar a la bancarrota a un país? Es endeudándolo. Pero aquí en la década de los 70 no se comprendió. No se comprendió que esto no era nada más un endeudamiento. Y claro, en este escenario, vean, aquí en Yucatán existió, ven que la industria del enequén fue muy importante, ¿no? Desde el porfiriato, Sí. el oro verde, ¿no? Como se le llamaba. Bueno, aquí en Yucatán, ¿se acuerdan que con el cardenismo se van a expropiar las tierras enequeneras y se van a repartir en ejidos? Por eso hay un montón de ejidos, ¿no? Por todos lados, aquí en Yucatán. Y muchos son descendientes, pues, de estos trabajadores acasillados que habían en las haciendas. Bueno, después el gobierno va a crear una empresa
Cordemex, que va a llegar hasta la década de los 70, que mantenían, no recuerdo, tal vez estoy equivocando ahí en la cifra, más o menos como 15,000 trabajadores. Según lo que me platican, porque hay algunos que todavía que conozco aquí o que he conocido que llegaron a trabajar en Cordemex. Y decían, ¿no? Pues es que ser obrero de Cordemex aquí te aseguraba una buena vida. Pero vean, para la década de los 70, Cordemex ya no tiene tanto futuro económico. Ya no lo tiene. Porque se sabe que se van a ir consolidando en el mercado los textiles derivados del petróleo. Es por eso que en realidad entra en una crisis profunda, digamos, toda la producción del Enequén. ¿Por qué el gobierno quiere mantener esto? Porque si no, la economía de Yucatán se viene abajo. Una empresa. ¿Por qué razón? El caso yucateco, ¿no? En otros estados se dio de distintas maneras. Aquí los empresarios, el capital privado estaba tan enojado después de la expropiación que dejó de invertir en el estado y se fueron a Monterrey. Por eso hay mucha conexión entre los empresarios de Monterrey y los empresarios yucatecos. La clase política de Monterrey está muy ligada a la clase política de Yucatán. Por eso hay panistas y los dos son bien conservadores, ¿no? Funcionan casi igual. Pero bueno, no hubo casi desarrollo privado. Las pocas inversiones privadas que hubo en Yucatán se fueron a las galletas, a generar zapatos, algo de ropa, a generar así cositas, pero no para sustituir todos los empleos que había en Cordemex. La década de los 70, ¿qué es lo que hace? El gobierno mantiene Cordemex, moderniza la industria, le mete millones de dólares a toda la industrialización, a una empresa que parece que no tiene futuro. Y sí, en realidad, bueno, claro, aquí muchos que trabajaron ahí se infartarían, ¿no? Al pensar que no tenía futuro esa empresa. Y pues claro, pues era lógico. Los textiles derivados del petróleo iban a controlar el mercado. El Enequén tenía sus días contados. Pero aquí el gobierno en la década de los 70 hizo todo lo contrario, la hizo más grande. ¿Por qué razón? Porque los trabajadores de Cordemex, el sindicato que tenían los trabajadores de Cordemex, le ayudaban a ganar elecciones. Le ayudaban a tener un control corporativo, autoritario, del resto de sindicatos. Y así podemos entender que se va a dar en otras partes del país. ¿Por qué razón el gobierno necesita mantener todas las empresas? Claro, por un lado tenemos el modelo económico, se le va a llamar el desarrollo compartido, el modelo keynesiano a la mexicana, que es, pues tú mantén la capacidad de compra de la gente, sostén el mercado interno, tú métele dinero, digamos, a los trabajadores. Pero a la mexicana, ¿qué fue? De paso, pues generamos unos actos de corrupción extraordinarios, ¿no? Y la década de los 70 se va a caracterizar, y los 80 se van a caracterizar por casos de corrupción desbordados, ¿no? Claro, el mismo PRI, aquí sí es el PRI completito, ¿no? No hubo nadie más, no hay a quién más echarle la culpa aquí. Aquí el PRI, por medio de este modelo keynesiano a la mexicana, hemos basado en endeudamiento, basado en el petróleo, bueno, pues sostuvo una economía a unos niveles, entonces por eso podemos entender, ¿dónde está? Otra vez. Podemos entender que mientras que Estados Unidos estaba entrando en un agotamiento, en un freno de su economía, estaba ya entrándole a los planes para aplicar el neoliberalismo, estaban en esa transición en el mismo sistema político estadounidense de la década de los 70,
Tenemos a políticos que no querían entrarle al neoliberalismo, pero teníamos a Henry Kissinger, por ejemplo, allí dirigiendo el golpe de Estado en Chile, ¿no? Y además generando una serie de consensos para que el neoliberalismo se instrumentara en los Estados Unidos. En ese mismo momento, aquí en México teníamos un gobierno que hacía todo lo contrario. Y no por una cuestión patriótica, no. Era una cuestión sumamente arriesgada, en que decían, pues que se abran todos aquí por petróleo. Lo vamos a hacer. Claro, ¿cuál es el resultado de esto? Para 1982, inicio de la década de los 80, el precio internacional del petróleo se viene abajo. Lo que siempre pasa, que les pregunten a los compañeros de Venezuela, ¿no? Yo todavía me acuerdo cuando Hugo Chávez decía, o dijo en una ocasión, que se olviden los imperialistas de un petróleo, de un barril de petróleo por debajo de los $100. Que se olviden. Desafortunadamente, el compañero Hugo Chávez murió, ¿verdad? Y la bronca que le dejó a Nicolás Maduro. Porque el precio internacional se vino abajo, ¿no? Bueno, ¿quién va a suponer que hubiera llegado el barril de petróleo a valer nada, ¿no? Como en esta pandemia, al inicio de la pandemia, ¿no? Pero esto siempre pasa con las materias primas, ¿no? Siempre están oscilando sus precios. Tiene periodos de bonanza, donde estas economías de subdesarrollo pues experimentan ciertos momentos así importantes, desarrollan un poco las instituciones y después se vienen abajo los precios de materias primas y pelas, ¿no? Y todos, gobiernos, dictadores, gobiernos democráticos, todos se vienen abajo. Aquí en México nos sucedió esto. Cuando empieza a producir bien Cantarell, pues ya valió, ¿no? Y ahora sí, pues a llorar. Vean cómo estaba de inflada la economía, cómo estaba. Se han hecho estudios, eso fue con el gobierno de Peña Nieto, en el gobierno de Peña Nieto. A principios del gobierno de Peña Nieto todavía podemos pensar que era la herencia de Calderón. Bueno, se han hecho estudios por la capacidad adquisitiva que tenía un salario mínimo en la década de los 70 y un salario de un profesionista universitario que acaba de egresar en su primer empleo. Se hace un comparativo de la capacidad de adquisición y se llegó a la conclusión que era la misma. O sea, un velador o una persona que realice la limpieza de algunas oficinas que le paguen un salario mínimo en la década de los 70 compraba lo mismo con su salario que un profesionista que acaba de concluir su universidad y que encuentra su primer empleo. ¿Ya? Así de gravoso, ¿no? De grave es esto. Por un lado, tenemos que mientras que el mundo y la economía de México cada vez estaba como que frenándose, en la década de los 70 se seguían manteniendo salarios altos. Claro, vuelvo a decirlo, no porque simplemente el gobierno del PRI quisiera mantener salarios altos, sino porque este despilfarre de recursos les permitía robar, grandes casos de corrupción, pero también mantener controlada, evitar que existiera alguna insurgencia sindical en la CTM, alguna insurgencia dentro de las filas de la CNC, de la Confederación Nacional Campesina, contener a todo ese movimiento popular que estaba generándose, contener a la generación del 68, que si bien estaba desorganizada, sí estaba descoordinada, sí, pero estaban pues generando críticas muy, muy fuertes. Para finales de los años 80, bueno, a todos los meten al riel, o a casi a todos los meten al riel, por las buenas o por las malas. Entonces, ahora sí podemos tomar la pregunta, ¿no?
¿Hubo industrialización y modernización en México? Sí, sí la hubo. Y fue después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué nuestras generaciones se nos hace difícil comprender que alguna vez México tuvo la capacidad industrial de modernizarse y de llegar incluso a sobresalir en el mundo? ¿Por qué se nos hace tan difícil comprender esto? Pues porque nacimos en momentos en que las crisis económicas empezaron a aplicarse o empezaron a existir en México y de allí hasta la actualidad. La generación de nuestros padres les fue peor, y desde el punto de vista les fue peor, digamos. Yo tengo 43, ¿no? Pero los que tienen 50, los que tienen 60, los que tienen 60 y tantos, bueno, todavía alcanzaron a ver los últimos años del milagro mexicano, los últimos años. Y después les tocó ver cómo se derrumbaba ahorros, patrimonio, familias, cómo empezaron a deteriorar sus niveles de ingreso. Por eso, muchos de esa generación, no quiere saber nada de la política. Y todos son corruptos, todos son iguales y a mí no me importa nada, ¿no? O sea, claro, estoy caricaturizando esas cosas, ¿no? Pero nuestra es generación, cierto, es ¿no? cierto lo que dices. Sí, es cierto. Ah, sí, cierto, sí. Porque, bueno, yo recuerdo que sí, digo, yo ya tengo 48. Y sí, recuerdo cuando era muy, muy, muy pequeña, esto escuchaba, es que esto no pasaba antes, ¿no? Sí, claro. Pero después, ya, ¿qué te gusta? Primaria, creo que desde ahí se dijo, estamos en crisis y todas las generaciones desde entonces han vivido en crisis, no han conocido otra forma, ¿eh? Claro. Ya. ¿Sí? No, sí, 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 claro. Es eso. Somos generaciones nacidas en crisis económicas, que después derivaron en crisis sociales, crisis políticas, y que algunos ya nos hemos acostumbrado y que de verdad pues ya no te asustan, ¿no? Cuando empezó la pandemia, ¿no? Que decían, la crisis más profunda desde el 29. Entonces yo decía, bueno, pues ¿cómo es esto, no? O sea, el gran interrogante era, pues ¿cómo va a estar esto? O sea, neta, ¿esto va a ser peor? No sé, pues ¿de dónde? O sea, Es que las generaciones de ahorita no conocen otra cosa que la crisis. O sea, claro, ni siquiera tienen la idea de lo que pudo haber sido antes, porque toda su vida les han dicho que están en crisis. claro. Y por eso también es tan difícil comprender que la economía se puede comportar de otra manera. La economía, aún dentro de los márgenes del capitalismo, ¿no? Que la economía se puede comportar de otra manera. Las personas que más o menos ven el milagro mexicano y checan las propuestas económicas de Andrés Manuel, pues rápido le empatan. Y dicen, pues sí, claro, esto va a dar resultados, ¿no? Va a dar resultados. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es la gran tentación de los gobiernos de Morena y principalmente del gobierno futuro, del gobierno post-Andrés Manuel, que quieran volver a hacer una nueva versión o que hagan una nueva versión del desarrollo compartido de Echeverría y de López Portillo? Porque es muy fuerte la tentación de, en vez de amarrarse el cinturón, de apretarse el cinturón, empezar a pedir prestado. Y es allí donde todo este modelo de conducción económica se viene abajo. Tarde o temprano vas a tener que pagar las deudas. Claro. ¿Cómo soluciona la clase política esto? Vean, en la década de los 70, la actividad económica se vio estimulada y se registró crecimiento, los 70, pero se dio en un ambiente de desequilibrio interno, que pronto se reflejó en un desequilibrio con el exterior, ¿no?
obligando a devaluar la moneda. De que yo me acuerdo, siempre se devalúa la moneda, ¿no? El endeudamiento público llegó a los 27.500 millones de dólares, luego de haber iniciado en 3.750 millones para la década de los 70. El gasto público como proporción, o en proporción del PIB, pasó a representar el 30%. En el milagro mexicano estaba como a la mitad, o sea, la participación del gobierno en la economía era como la mitad, un poquito menos. Aquí se ensancha. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que conforme se iba contrayendo la inversión pública, iba entrando la inversión pública, pero iba entrando por medio de endeudamiento y por medio de corrupción. Tiene que haber mucha honestidad y mucho control en el gasto público en estos casos. Andrés Manuel hasta ahorita todo parece indicar que sí lo está haciendo, ¿no? Pero en estos casos, estos priistas no conocían eso. Más bien, le soltaron las manos. Hay historias extraordinarias, que había trabajadores extensionistas, ¿no? Estos que estaban en el campo, que orientaban, que ayudaban a la producción en el campo. Todo esto que decían es que esto sabíamos que tarde o temprano iba a explotar. Si de repente nos mandaban a hacer, por ejemplo en el campo, nos mandaban a hacer obras. Bueno, vayan a tal ejido y se van a hacer invernaderos o se van a hacer unidades de producción y ahí está, digamos, toda la infraestructura para criar las vacas, ¿no? Para extraer la leche, todo eso. Se hacían las obras, pero nadie las trabajaba. Nadie las trabajaba. O sea, tú intervenías, tú dabas la lana, pero nadie trabajaba. ¿Por qué razón? Pues porque en esa aplicación de programas había una corrupción extraordinaria. Que lo menos que importaba era que el campesino desarrollara industrias o agroindustria que desarrollara un enfoque productivo. Porque aguas, sabemos que para la década de los 70 el PRI ya tiene muy aprendido este modelo. A los campesinos tú les dabas crédito, muchos créditos que sabías que ellos no te lo iban a pagar, que no había manera que te lo pagaran. Pero también el campesino sabía que en las próximas elecciones tú le ibas a condonar esa deuda y le ibas a dar otra. Tú sabías que podías obtener mucho del partido, del PRI, si te prestabas a la corrupción. Y muchos, desde trabajadores sindicalistas hasta campesinos o comisarios ejidales, etcétera, etcétera, se volvieron sumamente corruptos en este esquema. De sí, ¿no? En el esquema del PRI roba, pero deja robar poquito, ¿no? O hay frases más miserables, ¿no? Que con Peña Nieto se volvieron a poner de moda. Esto de que robaba, pero deja las migajas, ¿no? Hacían esto de que, bueno, es que el PRI hacía esto y se llevaba todo, pero dejaba migajas. Se permitía, ¿no? Que todos ganaran un poco. Claro, ese es el PRI de la década de los 70. Ese es el PRI de que no había, pues, un freno a la corrupción. Es el PRI de la quina. Es el PRI de Fidel Velázquez. Yo cuando era adolescente en la década de los 90, de las primeras cosas que vi de Fidel Velázquez, bueno, era algo muy patético cada vez que lo entrevistaban. Y ven que Televisa lo entrevistaba, ¿no? Los noticieros, los periódicos importantes entrevistaban a Fidel Velázquez y le tenían que poner subtítulos. Esta persona ya no podía ni siquiera articular bien, pero nadie se podía burlar de él. Toda en la década de los 90 había un control fuerte, ¿no? Y Televisa, nada, todos calladitos. Ahorita, pues, se hubieran burlado de él. Claro, la oposición, los de izquierda, caricaturistas, todos, pues sí, sacaban mucha raja de él, ¿no? Pero pues no había el impacto de los medios que en la actualidad tienen, por ejemplo, Internet.
Pero me acuerdo de en una ocasión cuando cumplió los, no sé, como 95 años o 90 años, que los diputados del PRI le regalaron un centenario por cada año de vida. Ese fue su regalo. Vean, son estas historias de estos Nada, ¿no? priistas, sí, un centenario por cada año de vida, y el güey tenía como 90 años, o 90 y tantos, no me acuerdo cuántos años murió. Va a morir antes de ver perder el PRI la presidencia en el 2000. Va a morir antes. O sea, se murió sin ver perder a su propio partido. Pero es esto, ¿no? Es esta corrupción impresionante, ¿no? De la década de los 70. ¿Hablas de Fidel? Fidel Velázquez. Llegó a los 100, ¿no? ¿Llegó a los 100? Sí. ¿A poco dice, en internet dice que llegó a los 100? Mira. No, déjalo busco, pero yo me acuerdo que sí, espérate, ahorita busco. Ok, pero fue en la década de los 90, antes del año 2000 que murió. Y claro, les digo, mínimo tenía más de 90 cuando le regalaron un centenario por cada año de vida. Claro. Y en sus subtítulos, cada vez intervenciones, pues hablaba de las luchas contra los anarquistas, contra los 17 años. contra... Nació en el 90. 97 años. Murió a los 97 años. ¿Ve? Bueno, pues ahí está. Bueno, el Fidel Velázquez es un caso de estudio, ¿no? Es No que, sé por ¿sabes qué qué? no, Decían nadie. que iba con el siglo y Sí. cada año decían, es que va con el siglo, y es que va con el siglo, desde 1900, y ahí te la echabas, ¿no? Y todos ahí formaditos viendo y ¿Sí? festejando su cumpleaños. Sí, claro. Ya las últimas ni hablaba, oye, ya parecía momia. Bueno, ya, Sí, cayó. le ponían subtítulos en la televisión, porque si no se le entendía. Yo desde que estaba niño lo veía en los noticieros y pues me llamaba mucho la atención, ¿no? De, pues, ¿qué cosa está hablando? No se les... Compañeros, ¿Sí? Jesús y compañeros, soy José. ¿Puedo proponer algo? Disculpen que interrumpa brevemente, muy breve. ¿Sí? Sí. Van a ser las 10. ¿Qué tal si podemos ir llegando a conclusiones ya definitivas o más definidas, vamos, para poder no excedernos, ¿no? De las 10 un poquito más. Y quizás, pues ya concluyó las pláticas muy valiosas de Jesús, que podría acompañarnos otra ocasión para podernos seguir explicando algunos temas, pero por hoy, ¿cómo ven? Es una propuesta. Jesús, tú también, ¿cómo lo ves? No, sí, en sí estamos ya terminando, digamos, la manera en que se agotó el milagro mexicano, digamos, con este gobierno del desarrollo compartido estos gobiernos del desarrollo compartido de Echeverría y de López Portillo. Entonces, sí, en sí ya estamos concluyendo. Lo demás es neoliberalismo, pero bueno, eso ya implicaría, sí, exactamente otro tema, porque es de entender teoría neoliberal, es de entender cuáles fueron los neoliberales mexicanos y cómo se empezaron a aplicar en el sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces, A lo mejor con ese tema de neoliberal podríamos abrir en enero. sí, si permiten, sí, claro, por mí no hay problema y nos metemos al neoliberalismo. Pero aquí era lo importante era comprender, digamos, cómo se había modernizado el país, cómo se había industrializado, cómo había logrado un repunte o niveles de crecimiento muy altos y después cómo se agota este modelo en un contexto internacional desfavorable, pero también, digamos, con un Estado que decide basar todo al petróleo, pero por medio del endeudamiento y también con casos de corrupción galopante, ¿no? Que, claro, ponen en default, ponen en la lona al gobierno al inicio de la década de los 80 y ni modo. El gobierno el Estado o México como tal, se tiene que vender al extranjero, al Fondo Monetario Internacional, a los Estados Unidos y tiene que asumir todas las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional para poder acceder a préstamos que nos ayuden
a salvar la situación que nos dejaron estos dos gobiernos. O sea, con eso podríamos concluir y allí terminaríamos con el asunto del milagro mexicano. ¿Ok? No sé. Si existe algún comentario, alguna duda. Yo lo que propondría es que necesitamos un intercambio, porque yo tengo algo de información que también me gustaría aportar para la reunión Sí, claro. y me quedé con ella aquí en Pero, la laptop, ¿no? bueno, ahora, si Toño, que estamos aquí juntos, le nace esa inquietud, sería bueno que la exposición diera un tiempo como de 15 minutos, quizás un poquito más, al final, para que hubiera intercambios, pero muy concretos, no muy prolongados, porque con las intervenciones nos podemos prolongar y decimos alguna propuesta, o alguien del grupo lo contesta, lo modera, lo modifica, y es muy interesante un intercambio como propone Toño, pero también hay que medir nuestros tiempos. Y, por ejemplo, lo que puede venir para la siguiente semana. Francisco decía que podríamos abrir en enero. A mí me parece que podríamos continuar la siguiente semana y podemos este año darle ese cierre. Por mí, Claro. Que me toca la semana que entra, podíamos recorrerlo todavía. Y Jesús, porque es interesantísimo transitar de la economía del país, Periodo. de los 60, bueno, de cuando el petróleo tuvo un boom aquí en López Portillo hasta la fecha. Sí. Un análisis nos lleva un buen rato. ¿Cómo ven, compañeros? Podría ser que continuara Jesús la siguiente semana, pero dándonos tiempo a que pudiésemos enriquecer o aclarar algunas o aportar algunas inquietudes. Y pues como vean, aquí Toño también dice que sí, José dice que sí, no sé quiénes están porque no los puedo ver, no nos puedo permitir en mi teléfono vernos,